Hola, buenos días. Estamos muy contentos de verlos, de estar de nuevo juntos en una de nuestras charlas, de este ciclo de charlas que hemos hecho en el DEMRE desde hace ya un tiempo, los viernes por medio en realidad hemos estado, con primero una intención que era contar, explicar cómo era el proceso este año, qué es lo que había cambiado, apoyar a los postulantes, a los colegios, a los profesores, despejar dudas. Y luego fuimos cada vez más encontrando que habían más motivos para conversar y discutir respecto de lo que estamos haciendo, de los cambios, de lo que necesitamos, del sentido de todo esto. Y por eso esta vez tenemos un conversatorio con unos invitados muy extraordinarios. Tenemos realmente un panel muy bonito, muy diverso, que nos va a ayudar a instalar temas de conversación que esperamos que se mantengan no solo al calor de una noticia, de un evento, como que salieron los modelos de prueba esta semana, sino que lo mantengamos porque son temas importantes que influyen en la vida de las personas y también en la vida de las instituciones universitarias de educación superior. Nuestros panelistas, que son, como les dije, muy extraordinarios, son el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, que va a ser el que primero va a introducir todo este tema de los cambios que estamos viviendo y que estamos proyectando. Luego, la diputada Camila Rojas, que es quien preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Luego tenemos a Loreto Cox, que es una investigadora del tema y que actualmente está de académica en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Tenemos a Magdalena Vergara, que es la directora ejecutiva de Acción Educar. Tenemos a Felipe Melo, que dirigió PASE hace años, un programa que es importante tenerlo en cuenta a la luz de estos cambios que estamos haciendo y del futuro del sistema, y que actualmente es un asesor de proyectos del alcalde de Renca, de la alcaldía de Renca, de la municipalidad de Renca. Y tenemos a Carol Venegas, una joven que siendo dirigente estudiantil de la enseñanza media técnico profesional, nos demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la PSU. Y por lo tanto nos pareció muy importante que discutir con ella acerca de estos cambios, pero también del futuro, de lo que se necesita mantener como una actitud permanente de discusión de estos sistemas, de estas pruebas y de los sistemas de acceso a la educación superior con los actores relevantes, con aquellos quienes soportan las consecuencias de una manera estable y permanente, de manera que estos cambios no se terminen en sí mismos, sino que sea un camino de alerta permanente con participación de la ciudadanía, de los involucrados. Sin más, creo que podemos empezar con nuestro primer panelista, nuestro primer invitado. Les vamos a pedir, eso sí, a todos los participantes que cuando no estén haciendo uso de la palabra, apaguen su micrófono y su cámara. Yo también lo voy a hacer. En esta primera rueda de preguntas les pedimos ser breves porque queremos aprovechar de fomentar la discusión, la conversación. Entonces, que las exposiciones, las respuestas a mi pregunta sean todo lo breve, siendo claros y precisos, todo lo breve que se pueda, de manera de poder invitar a los demás a opinar, a dialogar, a participar de esta conversación. Dicho eso, entonces, dejo con la palabra al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Y apago. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Leonor, por la invitación a formar parte de este seminario, de este conversatorio. Voy a tratar de ser lo más breve posible, entendiendo que lo que queremos instigar en esta mañana es una conversación. Pero yo me quiero referir específicamente a los cambios que estamos implementando a contar de este año. Y me voy a referir desde un doble punto de vista. Primero,
es importante señalar que los cambios que estamos experimentando obedecen a que la Ley de Educación Superior establece que a contar de este año, es decir, para el proceso de admisión 2021, es la Subsecretaría de Educación Superior quien, junto con 2 comités, debe hacerse cargo del sistema de acceso a la educación superior. Cuando hacemos referencia al subsistema universitario, y esto para que la gente lo tenga en mente, lo entienda, el cambio finalmente implica lo siguiente. Hasta el año pasado era el Consejo de Rectores quien, a través del Sistema Único de Admisión, se hacía cargo del acceso a las universidades adscritas al SUA, al Sistema Único de Admisión. Pues bien, es a contar de este año que el Consejo de Rectores se retira y en su lugar aparece la Subsecretaría de Educación Superior junto con un comité integrado por 7 rectores, 5 del CRUCH, 2 de universidades privadas y presidido por el subsecretario de Educación Superior, quien les habla. Ese es el contexto legal y perfectamente podría extenderme respecto de lo que implica desde el punto de vista meramente legal. Pero adicionalmente, y esto es lo más interesante, a mi juicio, es que hemos querido también darle un sentido a los cambios. Los cambios hacen sentido porque la ley así lo establece, pero además, desde el comité, hemos querido establecer una serie de principios que finalmente sean los que guían los cambios que estamos implementando. Y en particular, hay un principio que explica una parte relevante de estos cambios, y ese principio es la equidad, el permitirle más oportunidades a los jóvenes para que puedan acceder a la educación superior. ¿Cómo se manifiesta o cuál es la relación entre este principio, la equidad, con los cambios que estamos implementando? En primer lugar, el cambio en la PSU, el cambio en la prueba de admisión. De hecho, la PSU ya no existe, la PSU se acabó. Ese es el principal cambio que dice relación con la equidad. ¿Y por qué? Porque la PSU, por una serie de razones, algunas de las cuales son bien conocidas, no permitía o de alguna manera significaba una discriminación con un grupo de jóvenes. ¿Y por qué? En razón de que la cantidad de contenidos que abarcaba la PSU era en la práctica inabordable por parte de un porcentaje relevante de los estudiantes y de los establecimientos escolares. Dicho en simple, era tal la cantidad de contenidos que se abordaban en la PSU de matemáticas, en la PSU de lenguaje, que en la práctica eran pocos o relativamente pocos los estudiantes que finalmente podían prepararse de buena manera estudiando todos esos contenidos. Pues bien, el cambio que estamos haciendo de la PSU a una nueva prueba, ¿qué es lo que implica? Pasar de una prueba que mide principalmente contenidos a una prueba que mida fundamentalmente competencias. Y para eso se hace necesario hacer una transición. Y es por eso que este año y el próximo año aplicaremos una prueba de transición, pero que ya implica, ya incorpora en primer lugar una reducción sustantiva de los contenidos que se van a preguntar, en prácticamente 1/3. Eso respecto de las pruebas obligatorias de comprensión lectora, que así se va a llamar, y de matemáticas. Eso en primer lugar. Pero adicionalmente hay otras medidas que el comité ha implementado y que también van en la línea de propiciar una mayor equidad. En particular, me quiero referir a la disminución que se ha hecho respecto de la ponderación mínima, del peso mínimo que se le asigna al puntaje de la prueba en la postulación a las carreras universitarias. Hasta el año pasado, cuando un alumno, un postulante quería postular, valga la redundancia, a una carrera universitaria, sabía que el peso del puntaje de su prueba era de al menos un 50%, quedando el porcentaje restante en manos de los otros factores de selección, esto es, NEM y ranking. Pues bien, a contar de este año, nosotros hemos reducido ese peso mínimo obligatorio desde un 50% a un 30%. No significa eso que todas las universidades automáticamente van a disminuir el peso de los puntajes de la prueba, pero sí les estamos abriendo espacio para que aquellas que así lo consideren puedan pesar más, puedan ponderar más factores como el NEM, las notas de enseñanza media, y el ranking.
Adicionalmente, aumentamos el porcentaje de admisión especial, y la admisión especial tiene que ser entendida en este contexto como un espacio, una puerta a través de la cual alumnos con características distintas, con talentos diversos, con trayectorias distintas de los alumnos que típicamente ingresan a la universidad, pueden acceder a estas casas de estudio. Desde ese punto de vista, también estamos haciendo un reconocimiento a que la diversidad también es un aporte en la sala de clases. Y por último, también me parece importante, Leonor, mencionar que estamos dando en este proceso de admisión la posibilidad de que el 10% mejor de cada generación de colegio pueda postular centralizadamente a las carreras universitarias, independientemente del puntaje que hayan obtenido en la prueba de transición. Hasta el año pasado, debo recordar, si un alumno no obtenía 450 puntos ponderados entre la prueba de lenguaje y la de matemáticas, simplemente no podía postular centralizadamente a las carreras universitarias. Quedaba excluido del proceso. Pues bien, aunque sea difícil de creer, hay alumnos que, siendo muy buenos alumnos en el colegio, no obtenían, por distintas razones, estos 450 puntos. Pues bien, en razón de la equidad, en razón del reconocimiento de que esos jóvenes son jóvenes buenos y talentosos, es que les estamos permitiendo postular con independencia del puntaje que hayan obtenido. Estos jóvenes, en términos estadísticos, para que se sepa, suman cerca de 6.000. Eso es, en definitiva, y muy en resumen, Leonor, los cambios que estamos implementando, pero fundamentalmente a mí lo que me interesaba transmitir es el fundamento, el sustento, más allá de lo legal, que da origen a estos cambios. Si tengo más tiempo, más adelante, me gustaría también hacer alguna referencia en particular a lo que estamos haciendo respecto de los jóvenes de cuarto medio, que evidentemente en el contexto actual se están viendo muy afectados, y para los cuales hemos tomado una serie de medidas precisamente considerando el contexto complejo que están viviendo. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Yo, en mi falta de experiencia de conducir estos conversatorios, no agradecí a nuestras traductoras a lengua de señas chilenas, Paulina y Leslie, que se van turnando, ahora tenemos a Paulina, y de avisar a quienes nos están sintonizando que pueden hacer preguntas al correo electrónico charla04.dembre@uchile.cl. Con ese anuncio doy la palabra a Camila Rojas para que nos cuente desde el Parlamento, desde la perspectiva del legislador, cómo se ven estos cambios. Camila preside, como dije antes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y ha estado permanentemente atenta a los problemas de la admisión. Nos ha invitado muchas veces, la última vez en enero estuvimos en esa comisión, en medio de grandes dificultades para aplicar las pruebas. Muchas gracias por estar aquí, Camila. Gracias, Leonor. Me tienen que habilitar la cámara, el anfitrión, no lo puedo hacer yo. Ahora sí. Gracias por la invitación. En primer lugar, saludar a quienes nos acompañan en el panel. Y bueno, también tratando de ser breve para un tema que es bien complejo, como el de la selección a la educación superior, voy a poner sobre la mesa algunos elementos que considero importantes. El primero de ellos es mencionar que no sé si mi posición es tan representativa como del legislativo, más bien voy a hablar muy a título personal. Dicho eso, la prueba de selección universitaria, la PSU, ha recibido cuestionamientos o recibió cuestionamientos desde su inicio. Y en ese sentido, estos cuestionamientos han estado muy relacionados con dos temas. Primero, la reproducción de brechas, y en ese sentido la reproducción principalmente de brechas socioeconómicas, pero también de introducción de nuevas brechas como las de género, o aquellas referidas a las diferencias urbano-rural,
y también la refería a los técnicos profesionales y científicos humanistas, ¿ya? Entonces, brecha en distintos niveles que, como digo, en la PSU se expresaban como producción y reproducción. Y en ese sentido también es importante mencionar que el cuestionamiento de la prueba, si bien tiene estos elementos como fundamentales, también ha estado muy marcado por las movilizaciones sociales y particularmente las movilizaciones estudiantiles. Entonces, en esos momentos el cuestionamiento ha sido mayor. El 2006, en la movilización pingüina, el 2011, en este pic de movilización universitaria, y posteriormente a raíz de la revuelta social de octubre, son ciertos pic o hitos donde ha sido mayor todavía, como decía, el cuestionamiento a la prueba por precisamente estas desigualdades. Que yo las separaría en estas dos ideas como las que reproduce, porque tenemos un sistema muy desigual, y en ese sentido la PSU no es como el centro de las desigualdades educacionales en Chile, pero sí es uno de los factores, y otras que incluso empezó a producir. Y pienso que esta situación es bien preocupante si lo ponemos desde el punto de vista que una vez que como desde muy inicio, en los 2000, cuando la prueba se va a cambiar, cuando se cambia la prueba de actitud académica, hay una transición, y luego finalmente llega esta prueba de selección universitaria, había ya cuestionamientos y había preocupaciones. Una de ellas, lo que iba a pasar con los estudiantes de liceos técnico profesional, porque no iban a recibir los mismos contenidos en tercero y cuarto medio que los estudiantes de científico humanista. Sin embargo, la prueba de selección universitaria los iba a medir por igual, ¿ya? Y eso, por ejemplo, es una cuestión que está en las actas de discusión. Entonces, quiero poner sobre la mesa que es muy preocupante que un antecedente que está desde el comienzo no se considere hasta casi 20 años después. Yo creo que ese punto en específico y las desigualdades de las que hablábamos, el que la institucionalidad tarde tanto tiempo en hacerse cargo de esas situaciones es muy preocupante. Y ahí yo quiero destacar el rol que ha tenido el DEMRE, que en varios momentos, particularmente el de Leonor, ha insistido en la necesidad de generar cambio, pero la institucionalidad del CRUCH particularmente no ha optado precisamente por dar esos pasos. Entonces, creo yo que esta situación que ocurre ya en enero, que en definitiva ya es como cuando estalla la situación, y a raíz del llamado de las ACES al boicot, la PSU no se puede realizar en las condiciones que se había realizado los años anteriores, es porque precisamente hay una acumulación de malestar respecto de la prueba, de la que durante mucho tiempo la institucionalidad no se hace cargo. Yo reconocía el rol de Leonor porque me ha tocado conversar varias veces con ella, revisar también las propuestas del DEMRE, las introducciones necesarias que había que hacer, y lo cierto es que a raíz de lo que pasó en enero también se termina de cristalizar la posibilidad de tener un nuevo mecanismo de ingreso a las instituciones de educación superior. O sea, se termina de abrir una oportunidad, porque es cierto que, y tal como lo explicaba el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, hay una reforma de por medio que se realiza en el gobierno de la expresidenta Bachelet, y que posibilita institucionalmente que este año ya no exista la prueba de selección universitaria como tal. Pero creo que ese cambio, en definitiva, ese cambio formal, no puede entenderse como ajeno de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que se ha generado a nivel de movilización social, precisamente pensando en las movilizaciones estudiantiles y lo que ellas han traído. Y mencionar en ese sentido que más allá de la prueba en sí misma, hay que entender este proceso como un cambio al sistema de admisión de la educación superior chilena. Ese tiene que ser el objetivo. Y dicho esto, y mirando los cambios que se van a realizar, creo que son positivos, sobre todo porque están pensados en introducir mayores criterios de equidad, de justicia al sistema,
y por lo tanto la menor ponderación de la prueba y la mayor flexibilidad para ponderar el NEMI ranking creo que va en esa línea. El cambio en cuanto a la exigencia de postulación del puntaje también creo que está en esa misma dirección, que el 10% de mejor rendimiento del establecimiento también sea una consideración, me parece fundamental, sobre todo pensando en la evidencia que existe respecto de que aquellos estudiantes que les va bien en el colegio es muy probable que también les pueda ir bien en la universidad. Sin embargo, la PSU era una barrera para muchos de ellos, y el que se aumente el porcentaje de admisión especial para todas las instituciones de educación superior también me parece que es fundamental. Yo cada uno de esos cambios los considero positivos, son cuestiones, varias de ellas que además, como decía, se han venido diciendo por parte del DEMRE hace tiempo, cambios que son necesarios. Creo que nos demoramos mucho en hacer esta prueba de transición, y me incluyo en una versión bien ad hoc de la situación, porque lo cierto es que realmente si pensamos, como decía, que ya en los 2000, cuando la prueba se genera, había cuestionamiento a los efectos que podía tener, y hoy nos situamos en el 2020, lo cierto es que fueron varios años en donde, en definitiva, jóvenes se vieron perjudicados por estas brechas producidas y otras reproducidas por la prueba de selección universitaria, y pienso que ahí Carol, por supuesto, va a poder ahondar más. O sea, no fue inocuo demorarse tanto. Así que, si bien creo que los cambios, como digo, son positivos, que van en la línea de justicia, me guardo esas dos críticas respecto de lo tardío, y también, por supuesto, que creo que hay que seguir profundizando en justicia del sistema educacional chileno, y eso no solo está relacionado con la prueba de selección universitaria, sino que también hay otros mecanismos de segregación y exclusión, sobre todo en el sistema escolar, pensando en los segregados todavía que son nuestras escuelas y liceos. Así que pienso que es bien interesante que abramos estos espacios de debate, de discusión, y espero que efectivamente las evaluaciones y los cambios en este nuevo sistema sean mucho más constantes, y no tengamos que esperar nuevamente 20 años para hacer un cambio profundo y que se haga cargo de las necesidades que se van planteando en el sistema educativo. Eso, me quedo con eso, y de nuevo agradezco la invitación y la posibilidad de debatir sobre este tema, no cuando la prueba se esté tomando, sino precisamente antes. Muchas gracias, Camila, muy interesante. Vamos a seguir entonces porque estamos tomando más tiempo por persona, pero ha sido muy bueno, no es una crítica. Vamos a seguir ahora con Loreto, y a Loreto Loreto Cox, ya la presenté, le vamos a preguntar qué cambiar y qué no cambiar, con qué debemos tener cuidado al hacer los cambios, porque es algo que no debemos perder. Hola, muchas gracias, Leonor. No sé si ven mi presentación. Sí. ¿Sí? Perfecto. A ver. Va. No sé cómo hacer. ¿Se ve como en modo pantalla completa o...? No. ¿No? Ahí. Ahí está, ya. Bueno, quiero agradecer esta invitación, especialmente a Leonor. Creo que es un tema fundamental, así que es un gusto estar acá junto a este panel discutiendo sobre esto. Tengo poquito tiempo, así que voy a pasar muy rápido por muchos temas. Después podemos, si tienen comentarios o preguntas, podemos profundizar más en la parte del debate. Y mi punto de partida, y acá Camila me adelantó parte del trabajo, es que la PSU claramente no da para más. Es una prueba que tiene muchos sesgos, no voy a meterme en eso porque creo que Camila ya habló de eso, pero tiene una serie de otros problemas también. Primero, tiene una batería insuficiente de pruebas, tiene 4 pruebas básicas, y si lo comparamos, por ejemplo, con el SAT en Estados Unidos, que tiene 4 pruebas básicas, pero además tiene 8 pruebas adicionales, específicas, distintos niveles de matemáticas, etc.
Y si uno lo piensa, es difícil con un mismo instrumento, como es la prueba de matemática, querer evaluar a estudiantes que quieren entrar a carreras que no son matemáticas en universidades no selectivas, y con el mismo instrumento querer evaluar a estudiantes que van a estudiar carreras matemáticas en universidades selectivas. Entonces, claramente eso no funciona, necesitamos más instrumentos. Luego la PSU tiene el problema de que no evalúa escritura, y yo creo que esto es principalmente preocupante por los efectos que tiene en el sistema escolar. Yo pienso que los nuevos instrumentos tienen que avanzar hacia incorporar porciones escritas, porque es fundamental meter la escritura en los colegios. Después es una prueba con altísimas consecuencias, muy, muy importante en la vida de los estudiantes, y sin embargo se rinde solo una vez al año. En otros países hay experiencias similares, a un costo similar se rinde al menos 2 veces al año. Yo creo que eso también es muy importante, avanzar hacia allá. No puede ser que todo este estrés y todas estas consecuencias importantísimas dependan de un solo día al año. Y acá lo más grave también, Camila comentó algo, es que muchos de los diagnósticos, en particular el tema de los sesgos, eran conocidos desde hace años. O sea, incluso desde antes que empezara la PSU. Después vino el informe de Pearson, el informe de las expertas, o sea, se sabía que estaba funcionando mal, y cuesta entender la desidia que tuvo el CRUCH para hacer cambios, ¿ya? Entonces, yo creo que al final el problema era principalmente institucional, de una incapacidad de ir evaluando y haciendo los cambios que hubiera que hacer en función de la evaluación. Entonces, el traspaso a la subsecretaría ofrece una oportunidad fundamental para iniciar una nueva etapa con las pruebas de acceso, y creo que había un muy buen trabajo del DEMRE en formular nuevos instrumentos. El trabajo de la subsecretaría está asesorado por este Comité Técnico de Acceso Universitario, que está conformado por el subsecretario y 7 rectores, todos hombres, paso el dato. Y yo creo que acá este fue un error de la reforma. Yo pienso que los rectores no son las personas más expertas en este tema. Este es un tema muy específico que hay que saber mucho, y ellos no son las personas que más saben, y tampoco tienen el tiempo suficiente para poder dedicarle. Yo pienso que habría sido mejor un comité con personas que sean especialistas en estos temas. Pero aún así es de esperar que esta nueva institucionalidad ofrezca la oportunidad de instaurar una institucionalidad que esté monitoreando permanentemente los instrumentos, que esté probando cambios, y que en función de los resultados de los pilotos vaya haciendo cambios acordes. O sea, no podemos de nuevo tener que esperar decenas de años para hacer los cambios que se sabe que se necesitan, porque la prueba tiene problemas, ¿ya? Y hasta acá, varios de los cambios que se han comentado, que los comentó el subsecretario, apuntan a reducir la importancia de las pruebas. O sea, cae la ponderación mínima, se permiten vías de acceso alternativas para estudiantes con menos de 450 puntos, aumenta el tamaño de la posibilidad de la admisión especial, y es importante tener en cuenta que todo esto ocurre en un trasfondo de un crecimiento muy fuerte de los movimientos antipruebas. O sea, lo hemos visto con el CIMSE, lo vimos el año pasado con el boicot a la PSU. Acá claramente hay movimientos muy fuertes que no les gustan las pruebas, y esto de alguna forma se enmarca en este contexto. Y si bien yo creo que es bueno introducir espacios de flexibilidad, y que, como decía el subsecretario, me parece fundamental que el sistema ponga un foco en la equidad y permita que entren estudiantes con talentos diversos, yo creo que también implica una serie de riesgos. Y acá este es mi mensaje central que quiero transmitir, es que yo creo que es fundamental mantener un sistema centralizado de admisión basado en pruebas, que este es un valor de nuestro sistema, que está en la historia de nuestro sistema de admisión y que es tremendamente valioso, y yo pienso que es un riesgo irle quitando demasiado peso a las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando uno abre espacios para otro tipo de evaluaciones que no tienen que ver con instrumentos objetivos, como son las pruebas, se abre un espacio para la influencia de los contactos o la plata. Y esto es algo que sucede, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que no tiene un sistema centralizado. Sabemos que hay casos en que los padres donan a las universidades para que acepten a sus hijos.
También está el tema de que cada universidad pide requisitos muy distintos, que yo tengo que mostrar que yo fui un líder, que hice trabajos de tal estilo, que tengo tales preferencias, tal vocación, y todo eso es muy demandante en tiempo, por lo que las personas que pueden terminan contratando a alguien que los ayude a hacer estas tremendas carpetas de postulación, y eso tiene un costo y por lo tanto introduce desigualdad. ¿Qué pasa también en Estados Unidos? Que para poder mostrar el interés en las universidades, los estudiantes tienen que ir a las distintas universidades y recorren, por supuesto, los que tienen la capacidad de hacerlo, recorren las universidades a lo largo del país para mostrar su interés. Hay universidades que incluso, y esto es como el colmo de la falta de meritocracia, le dan preferencia a los hijos de exalumnos, ¿ya? Entonces, al final, cuando uno abre estos espacios de admisión especial, o sea, uno quisiera que fuesen espacios de admisión especial para personas con talentos diferentes, con algún problema específico, que vienen de sectores subrepresentados, pero se corre el riesgo de que terminen abriendo espacio a los hijos de personas con dinero, con influencia, que no fueron capaces de cumplir los mínimos necesitados en la prueba. Y ese es un tema que en Chile no pasaba con el sistema actual centralizado. No importa de quién sea hijo una persona, si no cumple con el mínimo para estar en las mejores universidades del país, no entra. También un sistema centralizado reduce los espacios de corrupción. Hemos visto estos casos de corrupción en Estados Unidos, un caso que involucra desgraciadamente a un chileno. Y por lo tanto un sistema centralizado y basado en pruebas, un sistema transparente y objetivo, y yo creo que en un contexto actual en que todas las instituciones están bajo sospecha, que hay mucha desconfianza en las instituciones, es fundamental que exista transparencia y objetividad, y eso se logra muy bien con pruebas estandarizadas, que por supuesto tienen que eliminar sus sesgos, tienen que cambiar de forma radical para hacer realmente instrumentos más justos, pero es fundamental que sean instrumentos transparentes y objetivos. Por último, esto minimiza los costos de postular para los estudiantes, y esto es importante no solo porque ahorra costos para los estudiantes, sino que cuando uno introduce costos, esos costos generan desigualdad, porque las personas que vienen de familias que tienen los recursos materiales y no materiales, tienen todo tipo de ayuda para postular, y eso introduce de nuevo más desigualdad. Y por último, esto reduce los costos de evaluar para las instituciones. Si uno aúna todas las fuerzas de todas las universidades para generar mejores instrumentos, estarlos monitoreando, evaluando, se puede avanzar hacia pruebas que no tengan sesgos, que sean diversas y que sean en suma los mejores instrumentos que podamos tener. Voy a terminar con esto, así que muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Muy interesante. Y vamos a continuar ahora entonces con Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Y a Magdalena le vamos a pedir que nos relacione con el problema del mundo escolar, los cuartos medios, los colegios, la pandemia y nuestra necesidad de aplicar pruebas de todos modos para poder tener admisión a la universidad este año. Y eso en el marco de todos estos cambios que estamos hablando, y por lo tanto de que la necesidad de preparación también es mayor. Y el antecedente que no sé si todos lo tienen, que es muy impresionante, que a pesar de todas las dificultades que tenemos, que no hemos podido ni siquiera empezar el año escolar, la cantidad de inscritos para el proceso de admisión de este año duplica a la de los años anteriores a igual fecha, lo que es una noticia muy esperanzadora de que las y los jóvenes se proyecten en la educación, incluso en estas condiciones. Bueno, muchas gracias, Leonor, por la invitación a este seminario. Lo han dicho los demás, la verdad es que es muy importante poder tener estos espacios de conversación, de repensar nuestro sistema, especialmente hoy día en este marco que se nos presenta de un nuevo sistema de acceso donde efectivamente las posibilidades de mejorar y de avanzar en equidad, en predictibilidad, en fin, en los distintos aspectos de nuestro sistema son tan relevantes. Tú me preguntabas una cosa que es bastante clave, y ahí me parece partir entregando una que suele olvidarse también en cierta forma, y es que el sistema de acceso, si bien por supuesto uno tiene que ir avanzando en mejorar en cuanto a equidad, en la objetividad y transparencia del sistema,
hay algo que un sistema, independiente de lo bueno que sea, de cuánta calidad tenga, nunca va a poder hacerse cargo por completo de las inequidades que vienen del sistema escolar. Y eso es clave porque ahí hay que entenderlo de esa forma más integral, de cómo se produce la transición también del sistema escolar hacia el sistema superior, porque claramente también hay que entenderlo de que para aumentar la equidad dentro de este sistema es necesario trabajar fuertemente en nuestro sistema escolar y cómo nosotros mejoramos y fortalecemos la calidad en ese aspecto. Y ahí también hay una crítica que se ha hecho desde hace un tiempo, que es cómo nosotros entendemos la educación media también. Y cómo desde hace un tiempo, y especialmente una crítica que también se hacía a la PSU, dado este doble objetivo que tenía, que en parte era medir y evaluar en definitiva los aprendizajes que se habían tenido durante la etapa escolar, y eso provocaba finalmente un estrechamiento a los colegios de finalmente en definitiva, reducir en el fondo la enseñanza que entregaban solamente para los objetivos de la PSU, y eso obviamente tiene efectos importantes en cuáles son la calidad de nuestro sistema, cómo se comprende también el rol que puede cumplir la educación superior, la educación media, especialmente también en cómo se va preparando al niño para poder ir transitando a la educación superior. Y en eso es clave comprenderlo más allá de, por supuesto, la situación que estamos viviendo hoy día, porque pareciera que hoy día los teníamos más bien separados, un sistema de educación media, un sistema de educación escolar en definitiva, y una prueba de transición y luego un sistema de educación superior, pero no entendíamos la continuidad que podía haber entre uno y otro, y me parece que en todo caso eso ya se está resolviendo con los cambios que se hicieron en las bases curriculares ya de tercero y cuarto medio. Eso por una parte. Y ahí, bueno, la situación en la que estamos hoy día también es bastante compleja porque nos enfrentamos a distintos factores que están incidiendo hoy día. Por una parte, estamos viviendo las consecuencias en el sistema de lo que ocurrió y las irregularidades que tuvo la PSU el año pasado con el boicot, etc. Además, el cambio en el sistema de acceso en sí mismo, que es un sistema que por primera vez este año va a ser distinto, va a ser nuevo, y por supuesto la pandemia propiamente tal. Y eso genera, por supuesto, ciertas tensiones, ciertas inquietudes, dudas a los estudiantes que pueden también afectarlos, especialmente comprendiendo las altas consecuencias que tiene la prueba para el ingreso a la educación superior. Y ahí la pregunta que es cómo nos hacemos cargo de esta situación, conociendo las circunstancias que están viviendo los colegios, las dificultades de poder llegar a los estudiantes, que también las condiciones del hogar no son siempre las más adecuadas para poder prepararse adecuadamente, para seguir esta preparación y la formación en el fondo continua mediante la educación remota. Y aquí, por supuesto, han surgido ciertas ideas de que, y también que vienen, por supuesto, de estas críticas que se han hecho a la PSU, que no debiera quizás hacerse una prueba este año. Sin embargo, ahí me parece clave también lo que comentaba Loreto respecto a la importancia que tiene una prueba para seleccionar en el fondo al sistema de educación superior, especialmente porque da esta objetividad, le da transparencia a nuestro sistema, y eso finalmente es una garantía para los propios estudiantes respecto a los resultados y de cómo se va a hacer este proceso, porque comentaba Loreto de que no se van a hacer en el fondo mediante ciertos privilegios o amiguismos u otras cosas que en definitiva distorsionan y pueden ensuciar mucho nuestro sistema. Entonces eso ya es una seguridad que se le da. Pero por otro lado también este proceso y la pandemia que estamos viviendo entra también en una circunstancia en que se han hecho cambios importantes también que permiten hacerse en gran medida cargo de las circunstancias que estamos viviendo. Y en eso son los cambios que el propio subsecretario comentaba a la prueba, la disminución que se han hecho de los contenidos, los ajustes también con las bases curriculares, el propio cambio que hubo de las bases de tercero y cuarto medio también permiten ajustarse de mejor medida y disminuir en definitiva los contenidos que entran en esta oportunidad dentro de las pruebas. Por otro lado, la flexibilidad que se le ha hecho al sistema, esto de, si bien ahí por supuesto caben discusiones más bien de una parte más técnica que comentaba Loreto, también permite hacerse cargo de lo que estamos viendo hoy día, esto de incorporar un 10% de ranking a pesar de no tener los 450 puntos de la PSU, el permitir una mayor flexibilidad en la ponderación de la prueba, y por supuesto también el aumentar el porcentaje de admisión especial para incorporar competencias que sean distintas. También todo esto permite hacernos cargo de la situación que estamos viviendo.
Ahora, por supuesto, también está la otra parte de cómo también entregamos mejores apoyos a los estudiantes durante toda esta etapa. Tú comentabas por una parte que efectivamente este año ha aumentado el doble, decías, de los inscritos, lo que ya es muy bueno y muestra que existe todavía interés por los estudiantes y preocupación de efectivamente poder dar esta prueba. Y también se han entregado por parte del REMPRE, por parte de la subsecretaría, los distintos ensayos para esta nueva prueba de transición, que son claves. Pero aquí también tenemos una oportunidad de cómo nosotros vamos instalando mejores sistemas de apoyo y guía a los estudiantes en todo este proceso de preparación y de postulación a la educación superior. Hay diversos estudios que dan cuenta de la relevancia que tiene esto, incluso para la trayectoria que va a tener el estudiante a futuro en su educación superior. Entonces, poder instalar esos sistemas, esas posibilidades para los estudiantes hoy día, el apoyo a los colegios, la capacitación de los profesores para cómo ayudar a sus estudiantes de cuarto medio durante esta etapa de pandemia, donde hay una educación remota, donde el vínculo con el profesor también se va perdiendo, me parece que son claves y por supuesto que se deben ir fortaleciendo cada vez más. Y lo otro que también me parece muy importante para poder dar la confianza a los estudiantes es cómo nosotros les damos y les entregamos la información adecuada y oportuna para que conozcan muy bien de qué se trata esta nueva prueba, para que conozcan cuáles son los plazos, cuáles van a ser las condiciones también bajo las cuales las van a dar. Y en ese punto, y un tercero, y con esto termino, es la seguridad también que se va a dar dentro de la prueba, y en este caso es una seguridad en doble sentido. Por una parte, me parece clave poder que los estudiantes y las familias tengan toda la confianza y la seguridad de que se van a cumplir todos los protocolos sanitarios, de conocer perfectamente dónde van a tener que asistir para rendir la prueba, y por otro lado, y dada la experiencia que tuvimos el año pasado, cómo nosotros le garantizamos a esos estudiantes la posibilidad de rendir correctamente su prueba, entendiendo la importancia que tiene para ellos a la educación superior. Ahí hay un dato que quizá lamentablemente no se ha conocido mucho, pero quienes más se vieron afectados, dado el boicot que se hizo el año pasado, fueron precisamente estudiantes de colegios municipales y particular subvencionados, principalmente de hecho municipales. Fueron 30.000 estudiantes menos los que de este tipo de colegios pudieron ingresar a la educación superior, y eso por supuesto es un problema. Entonces esa seguridad se le tiene que dar a las familias y esa oportunidad de poder rendirlas correctamente. Pero más allá de eso también, y ahí me parece que dentro de todo se han hecho los esfuerzos, es poder también apoyar a los estudiantes durante esta etapa, que es muy compleja, que obviamente si ya la PSU o cualquier prueba en el fondo de selección presentaba problemas o inquietudes importantes, este año, dadas las circunstancias, son aún mayores, y en eso tenemos que saber hacernos cargo y entregar los apoyos adecuados a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Estamos súper atrasados. Ahora iba a pedirle a Felipe que respondiera a una pregunta. No todos son pruebas. Tenemos otras maneras de complementar justamente para efectos de conseguir mayor equidad con cuotas. Existen cuotas como PASE, es un sistema de cuotas, y como cuotas de género en carreras de ingeniería, y yo creo que es muy importante considerarla y discutir acerca de su aporte y cuáles son las limitaciones, las restricciones, a cómo tomar la decisión acerca de cuotas, que también son debatibles. Felipe, por favor. Sí, gracias, Leonor. Bueno, voy a tratar de ser muy sintético, ¿no? A propósito del tiempo y de tener espacio para escuchar las preguntas que también pueden tener la audiencia, ¿no? Lo más importante que me parece destacar en este contexto es que existen otras vías alternativas a las pruebas estandarizadas y que no necesariamente compiten con ellas, sino que también pueden ser un muy buen complemento, ¿no? Las palabras que me antecedieron fundamentalmente relatan la historia, por un lado, de la prueba estandarizada, ¿no? Prueba de aptitud académica, este fallido paso por este CIES, PSU y hoy día prueba de transición. Sin embargo, hay una historia paralela que tiene que ver con estos sistemas relativos de admisión a la educación superior. Y que no es otra cosa, al final del día, lo decía también muy bien Camila, la diputada Rojas, en el sentido de seleccionar, o sea, frente a la pregunta de quiénes debiesen tener acceso
privilegiado, o quizá una mala palabra privilegiado, pero un acceso preferente a la educación superior, bueno, los mejores estudiantes, y la pregunta compleja es ¿quiénes son los mejores estudiantes?, ¿no? Y ante eso hay una respuesta más absoluta que responden estas pruebas estandarizadas, que tienen luces y sombras, como ya hemos visto con los otros expositores, y existen estos sistemas relativos que tienen que ver con las posiciones relativas de los estudiantes en sus lugares de origen, ¿no? Es otro paradigma, al final del día, que establece que los talentos y el mérito está equidistribuido en la población, no solamente chilena, sino que a nivel mundial, ricos y pobres, Santiago regiones, etc. Y cuando uno mira estos sesgos que han tenido las pruebas estandarizadas y el sistema educativo chileno en general, por supuesto que uno ve que hay privilegio a las grandes ciudades, hay privilegio a los sectores más adinerados versus los sectores con menos recursos económicos, hay privilegio a la educación particular pagada versus la educación particular subvencionada y pública, y por lo tanto todo eso es necesario corregir. Entonces ha venido una corriente paralela al de las pruebas estandarizadas que es de larga data, ¿no? Diría yo al menos desde los 90, ¿no? Que varios sectores han venido discutiendo de cómo abrir puertas para estos enfoques alternativos relativos también en el acceso a la educación superior, ¿no? Entonces, no puedo dejar de mencionar la experiencia de la Universidad de Santiago, que en sus tiempos, ya en los 90, hacía unas bonificaciones de puntaje PSU o de puntaje prueba de aptitud académica en ese entonces, a propósito de estar en el 10%, en ese caso era de mejor rendimiento en cada uno de los colegios de referencia de cada estudiante. Luego pasamos por los programas propedéuticos, ¿no? Estos programas en que las instituciones apadrinaban, entre comillas, a algunos colegios y preparaban a esos jóvenes, y sobre todo a los que tenían mejor rendimiento de esos colegios, para entrar directamente a estas universidades. No puedo dejar de mencionar tampoco los llamados cupos supernumerarios, ¿no? Cuando la mayoría de los chilenos recordamos la Revolución Pingüina de 2006, se vivió una revolución quizás más pequeña, pero en el mundo de la Confech, de la educación superior, donde se abrieron estos pequeñas incipiente idea de el sistema tradicional de selección vía PSU, incorporar estas ideas de que al menos en la cola de la distribución final, es decir, en los últimos seleccionados de cada carrera en las instituciones, iban a existir unos cupos que iban a privilegiar a aquellos jóvenes que tenían un mejor rendimiento en su escuela de origen, ¿no? Y después el cuento quizás un poco más conocido, hay un gran elemento que yo diría es un puente entre este mundo más absoluto de las pruebas estandarizadas y este mundo relativo de los puntajes, que tiene que ver con la introducción de este puntaje ranking. Eso fue, si mal no recuerdo, del 2013, ¿no? Es relativamente reciente y de hecho fue relativamente paralelo a este primer informe Pearson de la PSU, que entre otras cosas manifestaba su falencia en ámbitos de la equidad, ¿no? Entonces, esta fue la génesis, yo diría, de todo un modelo de pensar la admisión a la educación superior de manera complementaria desde el mundo de las cuotas, desde el mundo de los planes de porcentaje, como le dicen los gringos, y que se consolida desde el 2014 en adelante a propósito de la implementación del programa PASE, ¿no? El programa PASE fue implementado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Al día de hoy, tiene casi 600 colegios. Entiendo que tiene del orden de 4.600 matriculados en primer año de la educación superior. Trabajan más de 31 instituciones de educación superior, tanto universidades como algunos institutos profesionales. Y significa un esfuerzo público grande, ¿no? Esto en la práctica quizás un pilotaje de programas de porcentaje o de planes propedéuticos que tenían instituciones que se institucionalizan en una política pública y que el gobierno actual del presidente Piñera también ha mantenido, ¿no? Que es algo que quizás es súper relevante señalar a propósito de lo que quiero decir para cerrar estas palabras, ¿no? Este ha sido, yo diría, una especie de consenso técnico, y de hecho, si uno pudiera trazar una línea entre lo que estamos comentando en este panel, quizás no hay grandes diferencias, y hoy día pareciéramos estar todos de acuerdo en que el sistema requiere más equidad, en que hay ciertos elementos también positivos en las pruebas estandarizadas que dan un mínimo de ecuanimidad para que los diferentes estudiantes no sean tratados con varas diferentes por razones que no sean legítimas, y por lo tanto parece razonable que los sistemas también convivan de estas pruebas estandarizadas con sistemas complementarios de admisión. Quizás hay un espacio grande todavía para seguir creciendo con programas tipo PASE. Hoy día 4.600 matriculados en primer año de educación superior que ingresan a través de esta vía, que no les pide la PSU, solo les pide rendirla y no les pide en realidad ningún puntaje relativo, sino que ningún puntaje absoluto, lo que les pide es estar dentro del 15% mejor de rendimiento de sus propios liceos o escuelas de origen, ¿no?
Y por lo tanto, creo que por ese camino vamos bien alineados, ¿no? Lo que a mí me gustaría señalar, solo para cerrar, es que el gran desafío que tenemos hoy día es que estos acuerdos técnicos que hoy día pueden estar manifiestos en este panel no sigan llegando tarde, ¿no? Ese quizás es el gran problema. Lo que manifestaban los jóvenes que tuvimos este gran problema en la rendición del proceso de admisión 2020, ¿no? Del verano pasado, es que efectivamente ya era una crisis de legitimidad del sistema, ¿no? Por supuesto en un marco de crisis de legitimidad más amplio, del despertar social chileno del 18 de octubre, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a acelerar el tranco para que esto no nos vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Cuando hablamos de prueba de transición este año, es una buena pregunta, quizás preguntarnos una transición hacia qué, ¿no? Si esto va a ser una prueba de un año, ¿qué es lo que viene el año siguiente, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a seguir avanzando? Los señales que se han dado de parte de la autoridad aquí, Juan Eduardo lo ha dicho muy claramente, y creo que es algo que todos celebramos, que se amplíen los espacios para el puntaje ranking, que las pruebas efectivamente disminuyan sus contenidos para incorporar de manera más justa a los casi la mitad de los jóvenes que vienen del mundo TP, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso puede aún ser no suficiente si es que pensamos en realidad que tenemos una deuda de arrastre, entre comillas, hace mucho tiempo, con la equidad y con un sistema que efectivamente se base en el mérito, pero en el mérito no solamente de una comuna, de un joven en un colegio de élite, sino por supuesto que también en los méritos que tengan los jóvenes en los islotes del archipiélago chileno, de su geografía, donde efectivamente, por supuesto que comparar unos con otros en una prueba estandarizada no es suficiente para pensar en que efectivamente todos los mejores lleguen a sus cupos necesarios en la educación superior. Y por lo tanto creo que es necesario que los planes relativos, como los del PASE, sigan creciendo. Aún hay mucho espacio para que esto ocurra. El mundo particular subvencionado todavía no ha sido incorporado en el PASE y creo que debiese ser una prioridad dentro de los próximos años. Y por lo tanto, junto con los cambios en la PSU y en los sistemas de prueba estandarizadas, deben seguir y profundizarse los sistemas de admisión en términos de la ubicación relativa de los jóvenes en sus establecimientos de origen. Muchas gracias, Felipe. No vamos a tener tiempo de interactuar entre los panelistas porque todavía nos queda Carol y es muy importante su participación y que después respondamos las preguntas de nuestros auditores. Carol, la pregunta, Carol, es la siguiente. Más que una pregunta, es una invitación a que Carol nos ayude a hacernos cargo de algo que se ha dicho a lo largo, yo creo, casi de todas las intervenciones, de que tenemos un sistema de admisión muy valioso que hay que preservar para el futuro, que es un sistema que tiene cosas muy buenas y que tiene una experiencia pésima de no resolver un problema que por 20 años se supo que existía y no lo resolvimos a tiempo. Para resolver esos problemas a tiempo necesitamos conversar mucho más y sobre todo tener claro quiénes son los que deben estar invitados a conversar. Esta es una primera conversación, no me angustia que no podamos discutir entre nosotros ahora, vamos a tener más oportunidades, los vamos a invitar a todos ustedes y a más gente para sostener esta conversación. Y a Carol le quiero preguntar entonces, ¿cómo debe ser esta participación de los afectados? Ella fue afectada, dirigió un sector fuertemente afectado, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene mucho que contarnos ella y darnos lecciones. Gracias. Muchas gracias, Leonor, por la invitación también y por las personas que están pendientes también de este tema, que muchos de ellos nos han acompañado hace muchos años con este problema, desde el inicio de la PSU. En realidad ya todos han comentado mucho sobre lo que yo pensaba contarles, que fueron las razones que nos llevaron a incluso demandar en la Corte Interamericana el tema de la PSU, que en un comienzo nosotros como estudiantes ni siquiera nosotros dimensionábamos cuál era el problema real que existía en el fondo y que nos fuimos enterando en el camino a medida que nos relacionamos con otras personas que venían también desde el mundo académico o de la sociedad civil también pidiendo cambios al respecto. De esta manera nosotros nos fuimos como sumergiendo más en los problemas que habían de fondo y hay un tema que ha pasado como si nada a lo largo de los años, que se han demorado mucho tiempo en hacerse cargo del problema. Entonces, ¿de qué nos sirve que nosotros sigamos diciendo, bueno, ahora hay una prueba nueva, un sistema nuevo, pero de nuevo le vamos a entregar la responsabilidad a las autoridades que por mucho tiempo se mantuvieron
ni siquiera se conmovieron frente a la desigualdad que existía en ese momento. Entonces, aquí yo creo que quienes deberían estar integrados principalmente tienen que ser los mismos, quienes usan este sistema, quienes son afectados por este sistema, las familias también de los estudiantes. Muchos de ellos son, en alguna parte he escuchado también, y fue mi caso, los papás deciden qué educación van a seguir los hijos. No son ellos a los 13, 14 años que deciden, sí, yo quiero estudiar una carrera en la universidad, o yo quiero ir a un centro técnico, quiero hacer otra cosa de mi vida. Porque lamentablemente, como solo existía ese sistema con ese enfoque, tampoco había espacio para que los sueños de los mismos jóvenes o sus intereses fueran por otra parte. Entonces acá a lo que hay que apuntar principalmente es que estos cambios condicionen, así como han condicionado negativamente el sistema educativo, así como el CIMSE o la PSU se ha vuelto como un referente para que las personas o los colegios se enfoquen solamente en el rendimiento. Al final se han llevado en temas que son superficiales, como el valor institucional que tenga un colegio por los resultados de las pruebas, pero nadie se enfoca realmente en el aprendizaje y en el sistema educativo. Entonces la idea es que estos cambios puedan realmente condicionar que se empiece a educar de una manera diferente, que los límites de calidad que estén en otro nivel, que se consideren también otras oportunidades y que se abran los espacios a quienes tengan ideas de participar. O sea, si los secundarios en este momento dicen estas son nuestras necesidades y estas deberían ser las soluciones, que eso se considere en alguna parte. Entonces, la manera de hacer nuevamente las cosas tiene que ser una manera inclusiva real, donde todas las personas que están afectadas por esto tengan una oportunidad de incidir en esto, donde también tengan una oportunidad de entender junto a otras personas que son expertos, que tienen experiencia en otro sistema educativo, que podamos dialogar sobre esto y se puede avanzar en el tiempo, porque tiene que ser una cosa que se perfeccione permanentemente, en la que se tenga participación también permanentemente, que se lleve una discusión a un nivel más profundo para que podamos mejorar realmente las raíces de lo que ha hecho que lleguemos a esta instancia, que no es menor, que ya a esta altura fueron aproximadamente como 1 millón de estudiantes perjudicados por un sistema que supieron de un principio que estaba mal. Entonces eso también lleva una cuota de responsabilidad muy importante de la que deberían hacerse cargo. Y debería considerarse también cuando están pensando en un nuevo sistema, en una manera, una alternativa para reparar el daño de las personas que quedamos atrás o que no tuvieron la oportunidad en su momento, otorgar también alternativas dentro de este nuevo sistema para que también haya de alguna manera un alivio en que en este país no todas las cosas quedan impunes, sino que también hay personas que luchando tanto tiempo porque se abran los espacios, consideren realmente a todas las personas. Eso principalmente quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Carol. Gracias a todos. Le voy a pedir a Evelyn que nos cuente, nuestra periodista, Evelyn Briceño, que nos cuente las preguntas que han llegado de nuestros auditores. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por sus intervenciones, han estado sumamente interesantes y por lo tanto también nos han llegado algunas preguntas de quienes nos están siguiendo en YouTube y en la página web del DEMRE. Así que voy a proceder a preguntar. De inmediato hay una pregunta que manda Jimena Pinto de WIN. Dice, ¿estos cambios a la prueba se podrían interpretar como una vuelta al espíritu que tenía la prueba de aptitud académica? Si es así, ¿por qué la prueba de aptitud académica se eliminó y se pasó a la PSU? No sé quién quiere ahí aclarar este punto. Ya, yo creo que esa tendría que ser yo, aunque no era la idea, preguntarle a los panelistas. Ya, no es, cuando se eliminó la prueba de aptitud académica, habían unas circunstancias históricas muy especiales. De partida había una necesidad de responder acerca de la implementación del nuevo currículum, que era muy importante para Chile. Fue una reforma icónica de la vuelta a la democracia. Realmente fue como una tormenta perfecta. No era inevitable, creo yo, haberla cambiado. No es una vuelta a la aptitud académica, en algún sentido se parece, porque la aptitud académica tenía más pruebas, por ejemplo, habían 2 pruebas de matemáticas, ahora van a haber 2 pruebas de matemáticas en 2 años más. Esta transición sí tiene un norte y se sabe a dónde queremos llegar.
pero en estos más de 20 años ha pasado mucha agua bajo el puente y se ha avanzado mucho en entender cuáles son las competencias propias de cada área disciplinar, cosas que no había en tiempos de la aptitud académica. Es decir, hay cosas en lo que se parece a la aptitud académica, pero obviamente es una solución mucho más moderna la que se está preparando. Perfecto, muchas gracias Leonor por la respuesta. Y ahora nos llega desde la Universidad de Tarapacá una pregunta que viene dirigida específicamente al subsecretario Juan Eduardo Vargas. Dice, una consulta y preocupación reiterada por parte de los alumnos en todas las charlas que hemos realizado como universidad ha sido qué va a pasar con las notas de enseñanza media para los alumnos que están cursando cuarto medio. Esto dado que el NEM y el ranking es relevante en el cálculo del puntaje ponderado que finalmente es el que permite o no quedar seleccionado en una carrera. Por favor, subsecretario. Gracias por la pregunta, que me da oportunidad de aclarar un tema que efectivamente ha salido a la palestra en varias ocasiones. A ver, el NEM efectivamente va a considerar las notas de cuarto medio. Aun cuando existe inquietud y duda respecto de cuándo se va a producir el regreso a clases y en qué momento se va a evaluar ese cuarto medio. ¿Y por qué hemos insistido en mantener las notas de cuarto medio? Por una razón muy sencilla. Si ustedes ven históricamente, si ustedes ven estadísticamente, los alumnos tienen un comportamiento positivo en su paso por la enseñanza media. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada año que transcurre van mejorando sus promedios de nota, de tal forma que en cuarto medio obtienen el mejor de sus promedios en comparación con todos los años anteriores. Si lo digo de una manera más sencilla, podría decir que si excluimos las notas de cuarto medio del cálculo del NEM para esta generación, los vamos a estar perjudicando en comparación con los alumnos de generaciones anteriores. Y eso evidentemente, y más todavía en un contexto actual, no lo queremos hacer. No queremos perjudicar a una generación que además está viviendo un contexto muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a esperar que finalmente los colegios, cada uno de los establecimientos, hagan las evaluaciones pertinentes respecto de sus alumnos de cuarto medio. Y debo recordar, en este sentido, que finalmente el alumno debe ser evaluado. Si no hay una evaluación, no puede haber un paso de curso, digamos, no puede haber un egreso de la enseñanza media. Les recuerdo en este sentido, y es importante un poco para entenderlo, que un alumno solía ver, no sé si hoy día, digamos, pero en la libreta de notas decía, ha obtenido un promedio final de 5, algo, 6, algo, lo que sea, por lo que finalmente puede acceder al curso superior o en este caso puede egresar de enseñanza media. Ese alumno finalmente, los alumnos de cuarto medio van a ser evaluados y queremos a toda costa considerar las notas de cuarto medio porque de otra manera, insisto, los estaríamos perjudicando. Esa es la respuesta. Y adicionalmente me permito también decir un par de cosas más que van en la línea de lo que hemos hecho para apoyar a los jóvenes de cuarto medio. Ya mencioné anteriormente la reducción fuerte en los contenidos que considera esta prueba de transición, pero adicionalmente hicimos un ajuste especial en los contenidos de cuarto medio, de manera tal de dejar solamente aquellos realmente necesarios e imprescindibles en estas pruebas, y que han sido llevados a su mínima expresión. Adicionalmente hemos puesto a disposición, lo ha dicho Leonor, preguntas y ensayos de estas nuevas pruebas, pero también a través de la página aprendoenlinea.mineduc.cl hemos puesto a disposición preuniversitarios de carácter gratuito para que aquel estudiante que lo quiera pueda prepararse de la mejor manera posible para estas nuevas pruebas, entendiendo finalmente el complejo contexto que todos nos encontramos viviendo y especialmente ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a pasar a una siguiente pregunta que nos llegó también. Esta la formula Claudio Medel, que es estudiante de Arquitectura de San Bernardo y se la dirige a la diputada Rojas. Claudio pregunta, ¿estos cambios deberían contribuir a eliminar la mala fama
las reacciones encontradas que por muchos años causó en mucha gente la PSU? Gracias, Coca, y gracias también por la pregunta. Mira, lo que pienso es que evidentemente van a contribuir en la línea de que se están haciendo cambios que van por más justicia social, que intentan que haya más equidad, pero yo, no siendo negativa, pero sí intentando poner la discusión más de fondo, reponer esa discusión. Soy muy clara al decir que la PSU no es el único ni es el problema central del sistema educativo en Chile. O sea, la segregación y la mala fama están extendidas en todo el sistema educativo. Entonces, aunque cambiemos la prueba y tengamos varios puntos de admisión, pienso yo que va a seguir existiendo todavía mucho debate sobre el sistema educativo, porque la segregación se produce desde el nivel inicial, hasta pasando por el nivel escolar, la enseñanza media y posteriormente cuando se da la prueba de admisión. Entonces, pienso que la mala fama, más que de la prueba como tal, que es la foto, quizás como lo que ya lo deja completamente en evidencia, es más bien del sistema educativo, y ahí tenemos muchos desafíos pendientes. Insisto en todo caso en valorar que estos cambios se estén realizando y creo que van en la línea correcta, pero que acá hay que pensar esto como conjunto del sistema educativo y no solo lo que se puede hacer de la prueba. Yo sé que el DEMRE tiene, y la subsecretaría tienen esta tarea en específico hoy, pero creo que son discusiones que no se pueden entender por separado. Ok, muchas gracias, diputada, por su respuesta. Y bueno, en virtud del tiempo, como ya estamos un poquito pasados del horario que habíamos fijado previamente, vamos a hacer una última pregunta. Yo creo que esta tal vez Loreto Cox nos podría ayudar con ella, o tal vez el subsecretario, o Leonor. Veamos ahí quién la puede contestar. Dice, no dice quién la envía, pero dice, ¿por qué los cambios al sistema son tan paulatinos? Eso considerando que muchos opinamos que la PSU ya no daba para más y había que cambiarla de frentón. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, Coca. A ver, yo creo que acá claramente hubo desidia. Estos diagnósticos de los problemas de la PSU se sabían desde hace mucho tiempo, y la verdad es que cuesta entender la falta de premura en resolver los problemas. Y yo creo que tiene que ver al final con un tema de instituciones. O sea, yo creo que es fundamental para que un sistema funcione bien que la institucionalidad esté armada de modo tal que tenga como obligación, responsabilidad y todos los incentivos para estar monitoreando, evaluando y piloteando nuevas soluciones permanentemente. Yo creo que esa institucionalidad no estaba en el sistema anterior. Espero que avancemos hacia allá con la ley, lo que establece la ley, la reforma de la educación superior con el traspaso a la subsecretaría, lo deja bien abierto, y yo creo que es una de las tareas quizás más importantes que tiene la subsecretaría, es fortalecer esta institucionalidad y hacerlo de modo tal que hayan contrapeso y que estén todos los incentivos dados a estar permanentemente evaluando su trabajo y haciendo los cambios que haya que hacer. Así que instituciones, eso diría yo en una palabra. Muchas gracias, Loreto. No sé si alguien más quiere agregar algo respecto de esa última pregunta para ir cerrando. A mí me gustaría, si es posible, porque... Por supuesto. Sí, por favor. Creo, sinceramente, es la mejor pregunta de todas, ¿no? A pesar de ser anónima, de repente el saber popular anónimo también es el que nos ilumina el camino. Mi respuesta a por qué los cambios son tan paulatinos, yo diría es porque lo hemos hecho mal, ¿no? En el sentido de llegar tarde a las necesidades sociales y políticas que tenía la juventud chilena para su desafío de entrar o pasar de la educación media a la educación superior.
hoy día hay una nueva institucionalidad y la pregunta es si va a dar el ancho para que esa crítica social se apacigüe y vaya hacia la baja y por lo tanto sea un sistema que se legitima y no que sigamos en esta crisis de legitimidad del sistema, ¿no? Yo creo que es algo crítico, clave. Hay un actor que no estuvo representado en este panel, que es el Consejo de Rectores, ¿no? Que por ser un cuerpo colegiado también es diferente, es difícil tener una sola voz. Pero por supuesto que aquí, si quisiéramos aprender del pasado reciente y no tan reciente, es un actor que tiene que opinar y decir por qué fue que teniendo diagnósticos de 10, 15, 20 años, no hicimos los cambios requeridos, ¿no? Yo creo que es fundamental que los comités que señaló Juan Eduardo tengan un ducto de comunicación social claro, frecuente, porque si no vamos a seguir en el mismo problema. Puede ser que los cambios milimétricos de las pruebas, sus contenidos, sean mejores que antes, pero eso aún puede no dar respuesta a la necesidad grande que tiene nuestro país y nuestra juventud de tener un sistema legítimo que ellos sientan, yo voy a dar la prueba o voy a pasar por un sistema alternativo como el PASE, porque me parece que son justos, ¿ah? Es un sistema. Yo no siento que ninguna de estas vías es justa para mi situación, por supuesto que pateo la mesa y sigo en la crisis que se ha venido agravando en nuestro país. Muchas gracias, Felipe. Pasamos entonces, le doy la palabra a Leonor para que vayamos cerrando ya este conversatorio. A ver, Carol dice que tiene una pregunta. Carol Venega, por supuesto que tiene que poder hacer su pregunta. Muchas gracias. Algo muy breve que se me olvidó mencionar antes, es que en el sentido en que veo que todos estamos en la misma línea de tratar de avanzar con esto y entendemos también que se trata de muchos problemas, que no es solamente la PSU sola, sino que son otros problemas alrededor. Y entre eso hay uno que está directamente condicionado y que a mí no me termina de quedar claro, que tiene que ver con la asignación de recursos, porque eso también fue un tema que fue criticado por los mismos estudios que se hicieron respecto a la PSU. ¿Y qué pasa ahora que las cosas están cambiando efectivamente? ¿Cómo va a ser posible que de todas maneras se siga asignando recursos o becas a los estudiantes porque pueden rendir una mejor prueba frente a que hay estudiantes, sobre todo ahora, que van a necesitar más que nunca el apoyo directo de esos beneficios? Entonces quisiera saber si alguien ya lo tiene muy claro o la disposición que tienen al respecto, porque igual me parece sumamente relevante en este momento que estamos pasando con el tema de la pandemia y cómo va a venir el asunto de aquí en adelante. Eso. Muchas gracias, Carol. Una gran pregunta. También desde un punto de vista técnico, no está bien asociar recursos con resultados de unas pruebas. Creo que es por ley, pero las leyes se pueden cambiar. Yo creo que es una discusión que hay que tener. Seguro que no es para responderla de inmediato, es un problema a resolver, de los muchos que tenemos que resolver, y creo que aprendimos la lección de que hay que mantenerse discutiendo esto, incorporar a todas las personas relacionadas con el tema, de manera tal de que haya un progreso sistemático. Yo quiero terminar aquí porque realmente se nos fue el tiempo. Agradecer, creo que fue realmente un panel muy interesante, muy extraordinario. Agradecerle a todos los participantes. Ahí están todos. Muchas gracias a todos por prender sus cámaras. Muchas gracias a todos por haber participado. Creo que fue un gran panel. Es muy importante tener esta diversidad de visiones que no necesariamente son conflictivas, encontradas ni nada. Solo una diversidad de visiones que son todas necesarias para encontrar soluciones difíciles a problemas difíciles y que se han tardado tanto tiempo, han juntado mucho malestar y ese es un problema, pero tenemos que saber que se juntó, ¿no? Nadie lo puede borrar, pero significa que tenemos que apurarnos más y mantenernos conversando. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Y gracias a todos los que nos sintonizaron. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao.